Estamos en el Museo a Mano de Miraflores. Aquí podemos encontrar una importante colección de piezas textiles de las culturas del antiguo Perú, de todos los rincones del país, y apreciar las técnicas que se desarrollaron para elaborar diseños de gran complejidad. ¿Están listos para iniciar el recorrido? Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. El Museo a Mano viene trabajando hace más de 50 años en la preservación y conservación de una importante colección de piezas de las culturas del antiguo Perú. Alberga alrededor de 30.000 objetos, sobre todo textiles. Yoshitaro Amano fue mi abuelo. Él era un empresario japonés que tenía muchos negocios de profesión. Él era ingeniero naval y de hobby, como decía mi papá, era arqueólogo, pues, ¿no? Tenía negocios en Centroamérica, en Panamá, en Costa Rica, tenía también barcos atuneros, plantaciones de palma, otros negocios en Chile, en Ecuador, también Paraguay. Bueno, y finalmente lo quiso acá en Perú el museo, ¿no? Se enamoró de lo que era el Perú y su cultura, ¿no? Y es por eso de que hizo este museo con la colección que él tuvo. Poco a poco, Yoshitaro Amano y su familia fueron rescatando de distintos lugares las piezas que podemos apreciar aquí. Gracias a la creación del museo en 1964, se pudo poner en valor todos estos trabajos. Abrir más espacio a la investigación sobre los tejidos y sus múltiples técnicas de diseño, así como vías de interpretación de las distintas culturas del Perú. El interés del señor Amano es dar a conocer el legado cultural peruano para todos nosotros. Cuando llega del Japón al Perú en 1951, él va a conocer a la zona norte, se pone en contacto con sus paisanos y ahí es donde él empieza a recoleccionar tanto cerámicas y como tejidos, una especie de cateos por todas las ruinas de Chancay. Hay muchas zonas arqueológicas que se encontraban en superficie los materiales. Él fue adquiriendo la colección desde los primeros viajes que realizó en el Perú. Fallece en el año 1982 y en realidad hasta antes de su muerte él estuvo viajando, conociendo y siguiendo, recolectando piezas que pueda exponer, cuidar y difundir en el museo. Se asombraba mucho por las piezas que él encontraba simplemente caminando alrededor de las huacas de los centros arqueológicos, tanto cerámicos como textiles. Eran piezas que los llamados huaqueros de la época dejaban atrás, ¿no? Eran quemadas, eran destruidas por los mismos huaqueros, y Yoshitaro Amano valoraba estas piezas, ¿no? Él encontraba en ellas un valor especial y las iba recolectando y las llevaba a su casa inicialmente y posteriormente al museo y las limpiaba y les daba todo un proceso de conservación que en ese momento ni siquiera estaba tan desarrollada la conservación de piezas arqueológicas. Yo vine a trabajar al Museo Amano en 1963, cuando había terminado la construcción del museo y se estaba preparando para hacer la inauguración de 1964. Tuve la suerte de poder conocerlo al señor Amano por medio de sus paisanos que vinieron a trabajar a las ruinas de Cotos, y de ahí así que yo pude contactarme con el señor Amano. Inicialmente el museo era gratuito,
La visión que tenía mi abuelo era que todos los peruanos y en general gente del mundo pueda conocer y apreciar la cultura peruana como él lo hacía. La familia toma una decisión muy interesante que es renovar su exposición y hacer cambios. Entonces se hicieron nuevos espacios, se reestructuraron todas las exposiciones, luego se hizo una planificación institucional. En todo lo que antes estaba dedicado a proyectos, a investigación, comenzó a dedicarse a la gestión del museo, a la organización muy efectiva y a la comunicación a través de varios medios, logrando que el museo comience a ser conocido y vincularse muy fuertemente con su comunidad. El proceso de reestructuración de la muestra permanente del museo ha sido un proceso que demandó muchas cosas. Primero, la toma de decisión de la familia, luego la búsqueda de especialistas, planificar y diseñar todo en planos para finalmente llegar a una conclusión de lo que se iba a exponer. Y luego pasamos al trabajo de ejecución. Tuvimos que hacer prototipos de las vitrinas, prototipos de la iluminación, todo el proceso de traerlo aquí, probarlo, llevarlo a taller de nuevo, hasta que llegamos al momento en el cual necesitábamos ya, por ejemplo, colocar las vitrinas, colocar la gráfica. Entonces todo eso ha sido un proceso siempre conversado, digamos complejo, pero muy rico, porque se llegaban a conclusiones y se mediaban ideas. Tenemos un aproximado de unas 20.000 piezas. Todo el tiempo que el museo estuvo descansando y se recibieron donaciones, numerosas donaciones que han ido aumentando. Gracias al rescate de las piezas textiles precolombinas, se ha puesto en valor estos diseños, que nos hablan de la cosmovisión de los antiguos peruanos y peruanas. Al volver, conoceremos más sobre ello. Estamos en el Museo a Mano. En sus primeras salas nos muestra cómo nace el tejido para resguardarnos del clima. Con el pasar de los años, las diferentes culturas desarrollaron diversos usos, como símbolo de clase social, en ceremonias, como transmisión de conocimiento y en rituales fúnebres. El recorrido del museo pasa por alrededor de unas 9 culturas, 9 estilos textiles, si se quiere, y tenemos a un aproximado de 6.500 años de historia, con textiles que tienen 5.000 años antes de Cristo, hasta textiles que están por los 1.500 después de Cristo. Para la propuesta de la muestra permanente del museo, realmente se partió de un proceso de investigación, luego una preselección y selección de las piezas. Lo que teníamos que poner en este museo, dar toda la idea del desarrollo textil en el mundo andino, desde las técnicas más elementales para llegar a lo que produjeron los incas. Diferentes culturas han hecho uso de distintos materiales para desarrollar sus textiles, y entre las más importantes está la seda en China. En cambio, en Sudamérica fue el algodón, siendo el Perú uno de los más ricos en variedad y calidad. A lo largo del recorrido podemos apreciar la evolución en su uso por culturas tan distintas como Paracas, Chimú, Nazca, Inca, entre otras. El desarrollo textil en el Perú parte desde las épocas muy tempranas. Ya vamos a ver cómo el manejo de los materiales, diseño y color desde la época de Chavín para llegar a su máxima expresión en Paracas, con colores, diseños y diferentes técnicas.
Paracas, en cuanto a la cromática, es admirable que no tiene comparación con otras culturas en el mundo. Logró tener hasta 190 tonalidades y posteriormente todos estos desarrollos se fueron alimentando y llegando a las siguientes culturas. Y en cuanto a técnicas, si Paracas tenía sus 15, 16 técnicas, las posteriores culturas superaron esto. ¿Y qué hicieron los incas? Capitalizaron todo lo que han encontrado lo mejor. Establecen centros de producción, las aquiahuasis, las señoritas escogidas que producían tejido para la élite inca. Y probablemente es en esta época inca donde se va a elaborar los tejidos más finos llamados cumbi, pero destinados solamente a la clase de poder. Hay una continuidad en las técnicas que se emplearon en la época inca. Realmente tenemos la suerte que comunidades de tejedores de las zonas andinas y costeñas van manteniendo vivas estas técnicas. Es más, usando inclusive símbolos, ¿no? Como en el caso del Cusco. Es probable que estas técnicas se han mantenido por la necesidad, pues que se tenía que tejer. La ropa era tan importante porque era el soporte donde se llevaba una serie de símbolos que daban la identidad de la persona. Según investigaciones, el arte textil se desarrolló desde el precerámico hace unos 5.000 años. Las condiciones áridas de la costa y la sierra han sido factores importantes en la conservación de gran parte de los textiles, que son frágiles por su naturaleza orgánica. Es gracias a ello que podemos observar también las técnicas, el uso del color y sus características de confección. Las técnicas que fueron adquiriendo en el antiguo Perú vamos a tomar como base de este desarrollo a Paracas. Está el tapiz, están las gasas, están las doble telas, están las cara o diseño de urdimbre, conocidos también como brocados, están los tejidos excepcionales que no hay en otras partes del mundo, como es las urdimbres y tramas discontinuas, ya está en Paracas. Y esto mismo se va a mantener a través del tiempo, llegando a las diferentes culturas de épocas posteriores, ¿no? Realmente es admirable cómo es que a pesar del tiempo podemos ver colores tan firmes en los materiales textiles arqueológicos, ¿no? Que han usado productos orgánicos, inorgánicos, ¿no? Como plantas, diferentes especies, inclusive animales como la cochinilla, ¿no? Que también hay las tintas de mariscos, que también eran empleadas para teñir sus tejidos, ¿no? En cuanto a la producción del algodón, cuando ellos empiezan a domesticar el algodón aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, se va a generar una serie de acontecimientos que va a cambiar a la sociedad andina, ¿no? Ya se cultiva un algodón, el Gosepio peruviano, que tiene las tonalidades marrones, pero aparecen otros tonos. Pero hay que considerar que esta planta no va a producir como una máquina un marrón de la misma similitud con las posteriores cosechas. Va a variar de acuerdo a la iluminación del sol, del agua, de la tierra, ¿no? Entonces, no podemos decir que habían tales colores, sino tonalidades que se han manifestado, ¿no? Beige hasta el blanco, ¿no? Como hemos visto, la exhibición permanente destaca por su nivel de detalle. El recorrido nos muestra de forma cronológica el textil, las materias primas, las herramientas para acabar con la cultura chancay. Al regreso, conoceremos más sobre esta última parte. Estamos en la sala Yoshitaro Amano, la cual nos muestra la colección perteneciente a la cultura chancay.
tiene 460 piezas. Esta cultura vivió hace 900 años. El interés del señor Amano es dar a conocer el legado cultural, sobre todo el especial interés era la cultura chancay. Él encontró una similitud entre su cultura japonesa, sobre todo estética, en la simpleza que habían, ¿no? En los ceramios y en los textiles, la delicadeza que había en piezas como las gasas, los reticulados, ¿no? Los colores que usaban, la simpleza y la elegancia, pero un manejo muy sutil del color, de las técnicas, de los materiales, que él relacionaba y se sentía identificado por su origen japonés. Frecuentaba mucho el Valle de Chancay. Él admiraba mucho la gran cantidad de producción de cerámica y quería, es decir, conocer cómo eran estos hornos, ¿no? Realmente, entonces empieza a recorrer el valle, atraído primero por la cerámica de un estilo muy especial que conocemos como negro sobre blanco, que identifica la cultura chancay. Entonces, él decía que esto correspondía a una filosofía de menos es más. Estoy hablando de la cerámica ceremonial que se ha encontrado en tumbas, como cántaros, cuchimilcos, que tienen esta característica. Los textiles se han preservado a través del tiempo gracias a que fueron atuendos funerarios, ofrendas funerarias que se han depositado adecuadamente en los cementerios que ellos han elegido. Conocían las condiciones climáticas, no había lluvia, ¿no? Entonces estos se iban a mantener a través del tiempo, ¿no? Las técnicas que sobresalen en la cultura chancay, vamos a ver el tapiz, ¿no? Las telas dobles, digamos los diseños o cara de urdimbre, los brocados que podemos conocer comúnmente, pero algo excepcional de Chancay será pues la presencia de unos atuendos que son gasas y reticulados, especie de mantillas usadas por las mujeres que son verdaderos encajes, ¿no? Entonces, vamos a entender cómo estas sociedades estaban inclinados a lo bello, a lo estético, porque ahora mismo si producimos ese tipo de tejidos, lucería muy bien las mujeres, ¿no? Una de las expresiones más importantes que podemos identificar en la cultura chancay es la presencia de muestrarios. El Museo Amano tiene más de 60 piezas de muestrarios donde podemos ver la diversidad de técnicas, diseños, color. Nos da el dato importante que esta actividad textil fue realizada a nivel de especialistas. Pero también, por otro lado, que la gente podía elegir el diseño, el color, ¿no?, de la vestimenta. Entonces, esto era parte también de la identidad. A mí no se me podría haber ocurrido, siendo la esposa de un pescador de esa época, elegir un diseño que no me corresponda, ¿no? Bueno, la diversidad de diseños que podemos encontrar en Chancay, aves marinas, peces, eso es lo que va a predominar, pero también están presentes los elementos que se han venido desarrollando a través del tiempo, desde Chavín. Este símbolo escalonado, invertido y a modo de semicírculo, que es una dualidad permanente en la sociedad andina, que son las terrazas de cultivo, la tierra, el elemento femenino, y el agua, el semicírculo, que identifica el elemento masculino. Los chancay sobresalieron notablemente por su manejo textil con el algodón, lana, gasa y plumas. Sus técnicas de confección y diseño son altamente avanzadas para la época en la que fueron desarrolladas. Destacan sobre todo las figuras decorativas en las piezas y la variedad de objetos confeccionados, desde tocados hasta muñecas.
Hay representaciones que nos dan un poco de datos de la vida de esta sociedad chancay, ¿no? Por ejemplo, la presencia de estas muñecas tridimensionales que están tejidas, el rostro es tapiz, la vestimenta en miniatura, tienen una estructura de totora, donde están representando escenas festivas, escenas de matrimonio, escenas de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos la yunza, la danza de hombres, también hay una pieza, o mujeres que están tejiendo, ¿no? Haciendo alguna actividad. Chancay es parte de una sociedad andina, entonces todo lo que se vino dando desde Chavín se va a mantener a través del tiempo y llegará pues también a Chancay, ¿no? En la sociedad andina hay 3 elementos que son muy representados en todas las manifestaciones, sea cerámica, tejido, ¿no? Como elementos de este mundo, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Podemos ver una serie de elementos, aves, peces, pero en el caso de Chancay estos elementos van muy escondidos, porque los Chancay llegaron a un proceso de simplificación. Por ejemplo, de repente un triángulo va a representar ave. ¿Y por qué decimos ave? Porque se va a ver en un tejido cada vez va perdiendo elementos, un diseño de ave, hasta convertirse simplemente en un triángulo o un punto que va a representar ave. El museo cuenta con un par de depósitos privados, un depósito de cerámica, tenemos un depósito de textiles y orgánicos, y también cuenta con un depósito visitable, que es una de las salas de la exposición. La exposición muestra un 5% nada más de lo que compone toda la colección, pero el depósito visitable, digamos que muestra un 30% adicional. Bueno, como convenio tenemos una alianza con el Grupo Mitchell de Arequipa. Ellos, gracias a nosotros, han podido sacar una colección de prendas que se llama la colección a mano, que está inspirada en piezas de nosotros. Y nosotros a la vez también les hemos dado piezas para que ellos puedan exponer en sus museos de Arequipa. Y aparte también tienen una exposición en Cusco. El alquiler de las salas temporales, que están en el primer piso del museo, son 2 salas más el patio, ¿no? Que normalmente se alquilan para exposiciones, eventos, no sé, cócteles, dependiendo de... No, depende del cliente y también de que vaya acorde con el museo, pues, ¿no? Es importante visitar el Museo a Mano porque contamos con una colección textil precolombina bastante importante, ¿no? Aparte de las piezas cerámicas, pero nuestro fuerte siempre ha sido los textiles, ¿no? Y eso también nos ayuda a entender el desarrollo cultural de toda nuestra historia, ¿no? El Museo a Mano es un referente sobre los textiles del antiguo Perú y nos permite apreciar la belleza de este arte, su simbología y entender el desarrollo de las culturas precolombinas. Síganos en nuestras redes. Nos vemos en el próximo programa de Museos sin Límites.